Yo me llamo Rocío Argüello, tengo ahora 22 años, voy a cumplir 23 en un mes, pero tengo 22. Participé de modelos desde que tengo 16 años más o menos, los conocí en mi escuela, yo iba a la media 2 de Bosques. Eh, Hicieron un modelo interno en mi colegio y nada, participó gente muy genial, participó Esmeralda en su momento y yo participé porque quería saber qué era. O sea, no sabía que era un juego de rol, que era un modelo de Naciones Unidas, que era Naciones Unidas y nada, mi profesor dijo, bueno, vayan a ver y si les gusta, participen. Nos dieron un país y fue un modelo bastante chiquito, creo que éramos como, no sé si 5 o 6 delegaciones y yo tengo fija que Esmeralda habló en un discurso y yo dije como, yo quiero hacer eso. Yo quiero aprender a hablar así, quiero pararme y decir sobre lo que pienso y con eso, con esa impronta, y que me escuchen, como yo la estaba escuchando, ¿viste? Yo fui Pero sí, desubicadamente de traje, me acuerdo. O sea, estaban todos sí, con la ropa de la escuela y era yo con alguien más que habíamos ido de traje y estábamos muy desentonando porque no me habían dado demasiadas indicaciones. Me dijeron un modelo allá en Bosques. Y bueno, está bien. y bueno, modelos, trajecitos. Y participé de ahí en más en todos los modelos que pude. Mi primer modelo fue el de Unki, específicamente en donde fui la delegación de Austria, de donde me equivoqué sobre las minerías de cielo abierto, básicamente. Eh, Nada, fue mi primer modelo, fue una experiencia increíble. Es una de las cosas que nunca se me van a borrar de la mente, la felicidad, la sensación y lo divertido que fueron en ese momento, si no me equivoco, fueron los 2 días presenciales. El nervio que tenía al subir al estrado y tener que leer un discurso que había escrito a mano. Eh, pero después de ahí, a partir de ahí, participé constantemente de modelos, todos los que podían. Los de Unki siempre fueron mis favoritos, de lejos, siempre, porque nada, fan. Pero nada, quería seguir como nutriéndome y participé y empecé a descubrir las cosas que eran paulatinas. No, no, yo no mejoraba el día de la mañana. Siempre fui una persona que le gustó mucho hablar, hablo mucho, hablo por los codos, pero soy una persona muy tímida, aunque no parezca, entonces cuando tengo algo que decir, nada, tengo la vocecita en mi cabeza que me dice como, no, no, no preguntes. Entonces tuve que romper con esa zona de confort, tuve que salir de eso, y los modelos fueron súper importantes para mí, y hoy en día en facultad y demás son súper importantes. Yo tengo un montón de herramientas que no las tendría si no hubiese participado y si no me hubiese animado también. Y de vuelta, me acuerdo que participé, di mi discurso de 2 minutos, me sometí a interpelaciones porque dije voy a salir de esa zona de confort. Participé mucho y se volvió como una de mis actividades favoritas los caucus moderados de la Asamblea General, porque nada, podías hacer preguntas, podías hablar sobre un tema, podías hacer un poquito de todo, entonces me parecía divertido, 20 minutos de como diálogos. Eh, pero no, tengo las mejores experiencias en los modelos, las más graciosas también, las más inhóspitas también, y los crecimientos reales, personales son de ahí, y se lo debo un montón a cada momento que me animé. Y creo que si tienen la oportunidad, realmente, por más que sea para probar si les gusta, lo ideal es que, nada, lo hagan. Aprovechar estas oportunidades es increíble. Después es una cosa, es un tema de, nada, al otro día te despertás y es otra cosa. Después la gente como que no te entiende, vas en el bondi tipo hablando sobre derechos humanos y cosas, tomando mate y la gente está como, ¿qué le pasa? Pero vos estás feliz. Y nada, así algo que puedo decirle yo como modelista en su momento, anímense a hablar, no tengan miedo de lo que vayan a decir. Y es más, si saben que se van a equivocar, díganlo igual, porque lo interesante es ese, es el intercambio. No tengan miedo de equivocarse, porque después cuando llegue el cierre del modelo uno está como, no, era dicho eso, o tenía ganas de decir esto y no lo dije. No se queden con esa frustración. Por más que siempre pasa, porque uno siempre se queda sin una cosa que decir, es preferente que se queden sin decir algo porque faltó tiempo que porque no se animaron ustedes, porque ustedes mismos se callaron. No se callen, ya nos callan constantemente y nos quieren callar en general. Ustedes hablen y en un lugar donde los van a escuchar y debatan y disfruten. Porque nada, es una experiencia, sea virtual, sea presencial, es una experiencia inolvidable y es muy enriquecedora. De vuelta, yo participé de los 16, hoy tengo 22 años, no me arrepiento para nada, lo disfruto y sigo usando herramientas que aprendí de los modelos hoy en día. Estoy segura que de acá a más adelante voy a seguir
nada, aprendiendo y queriendo, nada, seguir usando cosas que aprendí ahí. Así que no es algo como útil de ese momento y ya está, es útil en general y es divertido. Yo hoy en día tengo ganas de participar de modelos, pero modelos universitarios no hay muchos. Eso también, aprovechen los modelos secundarios, es buenísimo. Y nada, aprovechen la oportunidad de participar. Yo, si hay algo que puedo aconsejar, es hablen y disfruten, porque nada, es una oportunidad única. Sí, bueno, yo soy Juan Martín Benavides. También yo voy a modelos desde que tengo 12 años, gracias a un familiar que organiza, entonces desde muy chico ya estaba participando. Y la primera vez que fui, capaz totalmente liberado por ser el más chico del grupo, porque era un modelo de ACNUR, todos chicos de secundario, yo era un chico de 12 años, y eso me liberó un montón y hablé y hablé un montón y ahí me di cuenta que está muy bueno participar y dar tu opinión, o sea, siempre siguiendo los lineamientos de tu país, por supuesto, y que no hay ningún problema en equivocarse, porque ya la primera vez que fui siendo tan chico me equivoqué y habré dicho burradas terribles, que después, gracias a decirlas en los modelos, aprendí a pilotearla y a mejorar esa frase que dije sin necesidad de derrumbarme. Y esas cosas son herramientas que te acompañan y que después te sirven en tu vida. Es preferible confundirse en un modelo, aprender cómo arreglar las cosas, aprender cómo lidiar ante ese error en un modelo, que después en la vida real, en una entrevista laboral, en la vida en general. Y yo siento que el modelo, más allá de lo divertido del momento, que pues, para mí son súper divertidos, te da herramientas que te ayudan un montón a lo largo de tu vida. Yo creo que no tenía conocimiento alguno sobre política internacional, sobre un montón de países que no sabía de su existencia, y gracias a los modelos ahora soy fanático, me encanta, estoy estudiando gracias a los modelos, elegí la carrera gracias a los modelos. Yo creo que son experiencias que no tienen, que no tienen contras, porque más allá de que si te equivocás, más allá de si te pones nervioso, es todo aprendizaje, es todo aprender cosas nuevas, es todo animarse, es todo mejorar. Y lo mismo que decía Rocío antes, es preferible no hablar porque te quedaste sin tiempo a que porque estabas con nervios. Muchas veces me pasó, y me pasó millones de veces, más de todos los primeros modelos, que yo quería preguntar algo, quería decir algo y todo, y no estaba seguro y pensaba, uy, no sé si eso va a estar muy bueno, no sé qué. Y después pasaba otro delegado y preguntaba exactamente, o decía exactamente lo que yo tenía pensado decir, y todo el mundo se queda impactado diciendo, qué buena intervención, y vos decís, uy, yo lo podría haber dicho, eso pasa, les va a pasar un montón, porque a mí me ha pasado un montón. Y bueno, la importancia de animarse a decir las cosas y preguntar, sí, es que es muy común que pase esto. Y bueno, más allá de si uno hace un buen papel o mal, hay que pensar de que no existe tal cosa, que no existe un buen papel o un mal papel en los modelos, sino es aprender y pensar en uno mismo cómo mejora gracias a estas experiencias. La verdad que se los súper recomiendo, por supuesto. Y nada, con este equipo genial que yo también los he visto crecer como me han visto crecer a mí y disfruté un montón y es hermoso ver cómo uno progresa. Que ayuda al otro. Me Ujú. acuerdo que mi primer modelo ya era grande cuando empecé a participar de los modelos y estaba rodeada de adolescentes y adolescentes que delegaban muy bien, entonces estaba como bastante frustrada, no sabía nada del tópico, estaba muy perdida, estaba a punto de irme del modelo literal, en ese momento eran presenciales, y me acuerdo que apareció una presidencia que en su momento había sido delegada y bueno, y se puso ahí a delegar y a representar un país y me dio así como un montón de tips y un montón de ideas sobre mi país, que yo no tenía la menor idea de qué estaba hablando, y me ayudó a tomar el modelo de otra manera y el resto del día lo pude disfrutar. Entonces también en ese sentido, bueno, si nosotros vemos que un delegado está perdido y nosotros lo podemos ayudar, también tomar la voz y decir, porque en este país pasa tal cosa y a esa persona la va a ayudar a llevar el modelo de una manera diferente. Entonces, también eso está bueno.
es Danisa, tengo actualmente 21 años, participé por primera vez en el modelo cuando tenía 16 años, en el quinto año de secundaria. Al principio éramos como 5 delegaciones, si no mal recuerdo, éramos muy poquitos los que participaron porque casi nadie quería participar por el hecho de que parecía, como le decías, el modelo y parecía la palabra prohibida para todos, como que otros también tenían miedo también el hecho de participar, el hecho de decir, bueno, pero me va a quitar tiempo con otras materias de la secundaria y esas cosas, o mismo si no va a llegar con las otras obligaciones que por ahí tenían. Entonces yo decía, ¿me animo, no me animo? ¿Lo hago, no lo hago? Bueno, me animo, total, ¿qué puede pasar, no? Como diciendo, peor es decir, uy, ¿por qué no me animé en su momento? Estaba muy bueno, era la secundaria, tenía más tiempo, ¿no? Hoy comparto con lo que decía Rocío, Juan, que a veces hay decisiones que uno toma y es mejor decidirlas y decir, no es que hubiera pasado o cómo hubiera sido si hubiera participado, no quedarnos con esa pregunta que después no puedes volver marcha para atrás. Sí, puedes hacerlo. Ya capaz ahora, hoy por ahí en instancias de universidad también lo puedes hacer, pero creo que es muy distinto a por ahí cuando sos secundaria y tenés como delegaciones más conjuntas, es otro tipo de espacio, otro tipo de tiempo y lo disfrutas más, yo creo, de hecho, en el secundario. Y bueno, nada, me animé a participar, me acuerdo que en las 2 instancias, porque participé 2 veces, bueno, 3 creo que también, uno, pero desde el otro lado, ayudando, mirando desde la otra cara del modelo, y eran 2 delegaciones, si no mal recuerdo, de representación a países africanos, lo cual también era un desafío, comparto un montón, son otras culturas, otro punto de perspectiva. Creo que lo más difícil para mí fue ponerme en el papel al cual estaba representando en ese actual, como bien vos decías también, al gobierno actual que estaba ahí presente, también a la sociedad en cómo pensaba, porque claro, con respecto a las 2 miradas, 2 continentes muy distintos, ideologías muy distintas, eso también para mí fue un desafío, pero después, tipo, lo dije, no, también en cuanto al discurso, en cuanto a también a lo que es lo que me podrían llegar a preguntar, o mismo también cuando uno llega a la etapa de anteproyectos, cómo participar, cómo ver no elegir en base a la mayoría, sino más bien, como bien a veces algunos también dicen, no, sigo a la mayoría porque capaz la mayoría tiene la razón. Y yo preguntaba, ¿esto a qué tipo de países beneficia? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Y cuando veía que se armaban otros grupitos que decían, mira, esta es nuestra mirada y creemos que no se están defendiendo, yo veía y decía, guay, guay. O sea, es igual a lo que estoy pensando, y entonces ahí como que nos formamos grupitos, y nada, y eso como bien dicho, lo decía, a veces mis profesores me decían, lo importante es el discurso y no sé qué cosa, y yo en su momento también traté de cambiar las miradas yo también, porque decía, no es tan solo el discurso, y también hacía llegar el mensaje a mis compañeros para que se sumen, sino más bien el intercambio de pensamientos, de ideas, de opiniones, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero la cuestión es que ahí aprendes. Por más que a mí a veces ni siquiera tuve una introducción de cómo era vivir el modelo, únicamente me acuerdo que los chicos del taller fueron muy dinámicos y nos decían como esa palabra que nunca voy a olvidar, disfruten el momento, disfruten el proceso en el cual uno se olvida del tiempo y literal se olvida del tiempo, te pasa así volando y cuando te fijas ya son las 7 y ya pasó rápido y te quedaste sin tiempo. Y a veces pasaba como Rocío y decía, ay, estas cosas estaban buenas, que no sé qué, y hablaba y hablaba. Y nada, son experiencias únicas, que están bueno vivirlas. Y creo que para terminar un poco esto de lo que decía, que también irme por las ramas, los espacios más lindos también que encontré fueron el tema de las enmiendas, que uno por ahí cuando dice, bueno, se ganó este anteproyecto y vos crees que no está muy, o bueno, le faltan algunas cosas, o había que quitarlas, o demás, estaba muy buena esa parte porque ahí podías encontrar la dinámica de otras posiciones, de cómo veían ese anteproyecto y cómo los otros países opinaban en base a ese tema. Así que creo que la parte de las enmiendas también es muy enriquecedora, y también por ahí si no se llegó a tocar algo que vos por ahí querías sugerir, hay otros países que también lo tocan, es muy bueno para poder implementarlo, como agregarlo, como sacarlo al anteproyecto. En definitiva, también es muy importante el tema del diálogo y de la escucha activa, respetarnos y respetarnos dentro de ese espacio. Comparto mucho con lo que ustedes fueron destacando a lo largo de escucha activa, miedo a la timidez, hay que perderlo. Yo era muy tímida, de hecho, en la secundaria no podía hacer ninguna presentación grupal ni individual. Creo que desde que hice el modelo en quinto año, cuando me decían, ¿querés pasar al pizarrón? Y todos cuando decían, no, 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 yo decía, sí, 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 paso, tipo, no pasa nada. Y claro, no se muere nadie, o sea, es cuestión de que te escuchen y que te hagan escuchar lo que vos pensás,
y a veces me decían como que te cambió el modelo, tipo, Dani, tipo, sos otra persona, ¿qué te pasó? Y ahí me di cuenta que hay espacios donde uno puede ser escuchado y hay que disfrutarlos, y más cuando lo compartís con otras personas que también se divierten haciéndolos. Y me acuerdo también, una anécdota que puedo contar es que había una delegación en la cual las dos éramos principiantes, las dos compartíamos los mismos nervios y nos apoyamos en el punto medio. Fue al final del día, al final del modelo, decíamos, bueno, nos vemos el año que viene, y era como seguir y seguir. Y después, bueno, también sumábamos a otros chicos para que se sumen al modelo, y era muy enriquecedor esa parte, porque si bien no estábamos en el mismo establecimiento, además se hacía esa amistad interna, y eso también fue muy bueno a la parte social. Así que, nada, eso puedo contar un poquito, repasando todo. Bueno, fantástico. Ya que todos contaron sus experiencias, voy a hablar también de mis inicios en los modelos, que también fueron bastante problemáticos, porque a todos los que están acá me conocieron ya con bastante experiencia, así es como un poco injusto. Yo empecé a participar a los 14 años, me acerqué al grupo con el que yo participaba, que era El Eje del Mañana, que era un grupo de modelistas, de gente que participaba, algunos estaban en secundario, algunos estaban en la universidad, y habían participado, conocían la actividad y la acompañaban y la replicaban, pero digamos no era ni la escuela, ni un profesor, no había ningún profesor ahí, lo cual lo hacía pedagógicamente difícil. Sí había mucha buena onda, porque era, bueno, un grupo de amigos. El primer modelo que participé fue en verano en la casa de uno de estos universitarios en el centro de Varela. Todos de traje, con los carteles, con la mesa preparada para hacer un consejo de seguridad, porque éramos, no sé, 8 delegaciones, algo así, con todos los papeles, digamos, o sea, intentando representar lo máximo posible lo que es un modelo en otro lado, que yo no lo conocía, o sea, este fue mi primer acercamiento. Me acuerdo que no entendía nada, estaba perdidísima, o sea, me habían dicho que yo iba a ser siria, era en un momento en el que estaba álgido el asunto de Siria y que las intervenciones estadounidenses y no sé qué, y la guerra civil, fue como cuando empezó a explotar, creo que había sido 2013, me parece. Pero bueno, yo no tenía idea, no había escuchado nunca antes de Siria, no sabía qué era, ni dónde estaba, y no entendía quiénes eran mis aliados y quiénes eran mis enemigos, ni entendía bien qué estaba pasando. O sea, creo haber, no sé, leído el conflicto en Siria en Wikipedia. Me acuerdo que hablaba de guerra civil, que di un discurso en el que no tengo idea qué puedo haber dicho, porque no estaba entendiendo nada. O sea, yo había escrito el discurso con las indicaciones que me dieron, que era, bueno, tiene que empezar con gracias presidencia, y después dar tu postura. Digamos, tenía muy pocas herramientas para hacerlo. Me acuerdo que me temblaba un ojo, estaba muy, muy nerviosa. Me ponía nerviosa la presencia de mis compañeros universitarios, sobre todo. O sea, era como, estaba ahí en el medio de un montón de, no sé, de gente que la tenía re clara o algo por el estilo. Y que además, no sé, yo veía que se reían mucho, pero no entendía de qué se estaban riendo, como que no llegaba a cazar bien qué estaba pasando ahí. Me acuerdo que después me dijeron, che, no tenés que decir que hay una guerra civil en tu país, porque vos lo negás, vos como gobierno negás eso. Para vos es un problema interno. Yo no tenía la menor idea, o sea, no se me habría ocurrido, no lo entendía, no sabía qué estaba pasando. Y después nos hicieron escribir una resolución sin habernos mostrado nunca cómo se veía una resolución, a mí y al otro chico que iba a su primer modelo, digamos, que entramos juntos. Así que habremos hecho algo bastante malo para resolver una situación de emergencia. Me acuerdo que nos dejaron escribir y, no sé, la situación de emergencia era como algo que había pasado en China con algunos, no sé si eran terroristas o qué, o había una amenaza de algo, y la conclusión, que lo había dicho el otro chico que estaba en su primer modelo, dijo, bueno, que cierren las fronteras y que, no sé, que se pongan a investigar a la gente de los aeropuertos, una cosa así. Nos dejaron pasarlo, ¿no? Y después cuando terminó el modelo se empezaron a reír en nuestras caras así como descaradamente, y nos dijeron, pero ¿cómo van a cerrar las fronteras de China por 4 tipos sospechosos que no saben dónde están?
Y como, bueno, no sé, nunca se me hubiera ocurrido. No, la verdad que no tenía la menor idea. Así que fue claramente el comienzo catastrófico. O sea, me alegro de que haya sido con mis compañeros, porque la verdad que para ese nivel de no tener idea, si lo hubiera hecho adelante de mucha más gente, no sé qué habría pasado. Pero bueno, nada, la lógica ahí era eso, reírse de lo que pasa. Caricaturizar las cosas, o sea, como era intencional, era algo que después vi que lo hacían después de todos los modelos, o sea, decían, ¿viste lo que dije? ¿Qué sé yo? Jaja, dijiste tal cosa, y como que exagerábamos la posición de lo que dijo el otro para jugar un poco con eso. Y después el siguiente fue un modelo así de una organización de Anuar, que había sido, o sea, el primero fue en verano, el siguiente fue en junio, porque en verano, porque teníamos tiempo libre, básicamente. Y ahí sí fue una asamblea general con un montón de otra gente, en un lugar muy, muy formal, o sea, ahí yo me sentía como muy rara porque estaba como, no sé, en un lugar gigante, en un auditorio gigante, que no sé, que no entendía bien qué estaba pasando, y ahí tampoco entendía nada de lo que estaba pasando, porque había llegado a entender para ese momento cómo tenía que armar los discursos, cómo era la lógica de preguntar y responder, cómo se redactaba, más o menos, pero no me habían contado cómo funcionaban los cuartos intermedios, entonces en un momento en el modelo dicen, bueno, que ha instaurado el cuarto intermedio, yo no entendía qué pasaba, y la gente se reunía en rondas y hablaban, y no, con eso también lo descubrí ahí en el momento, y ya recién en el siguiente, que fue el de la UNCI, ahí más o menos como que, bueno, sabía qué esperar. Recién en el tercer modelo pude ir teniendo una idea de con qué me iba a encontrar y pensar, no sé, un discurso, y así todo a mí me costaba mucho hablar, o sea, me daba miedo, entonces no levantaba el cartel, eso era lo que pasaba. Y mis compañeros, que eran otras delegaciones, no era que, o sea, yo me acuerdo que fui sola ahí. Mis compañeros me mandaban papelitos por la mensajería interna y me decían, habla, levantá el cartel. Era como, y me llevó bastante tiempo de tener así compañeros que me dijeran, habla, así que me hicieran así, habla, levanta el cartel. Por ahí yo levantaba el cartel sin saber bien qué iba a decir. O sea, como que lo pensaba un montón, pero a veces me anotaba, o sea, cuando se abría una lista de oradores, me anotaba y a medida que iban hablando pensaba qué iba a decir. Pero bueno, fue un proceso largo. Fue como todo un primer año de ir golpeándome con las cosas, animarme, no animarme. Y me pasó, o sea, tuve la buena fortuna de que estaba en ese grupo que participaba de un montón de modelos, o sea, de que estábamos al tanto de qué modelos se hacían y nos anotábamos con tiempo, porque si no lo que le pasaba a la mayoría de quienes participaban en la UNCI, yo veía que mucha gente iba a su primer modelo en agosto, se anotaban en marzo, abril, ahí era como que se anotaban, después les daban la delegación, y estaban, no sé, el último mes antes del modelo, las últimas 2 semanas, ahí como, no llegamos, no puede ser, no llegamos, hay que prepararse, ay no, pero no sé, pero el discurso, pero las preguntas, pero el traje, y con todos esos nervios, llegaban a agosto. Llegaba el día del modelo, y la pasaban bien, se divertían, terminaba el modelo y decían, ¿cuándo es el próximo? Así como esperando que alguien le diga, la semana que viene hacemos otro, y es como, bueno, no, esto llevó todo el año de coordinar con la escuela, con los padres, de prepararse, las asignaciones, gestionar el lugar, y una vez que alguien lo encuentra así como la parte divertida, querían participar de más. Y nada, bueno, yo tenía esa ventaja de que los conocía de antemano, entonces ya al principio me anotaba, elegía en cuáles modelos. Segura que de acá a más adelante voy a seguir, nada, aprendiendo y queriendo, nada, seguir usando cosas que aprendí ahí. Así que no es algo como útil de ese momento y ya está, es útil en general y es divertido. Yo hoy en día tengo ganas de participar de modelos, pero modelos universitarios no hay muchos. Eso también, aprovechen los modelos secundarios, es buenísimo. Y nada, aprovechen la oportunidad de participar. Yo, si hay algo que puedo aconsejar, es hablen y disfruten. Los anotarme, entonces sí, ahí a varios. Pero como ejercicio que ustedes puedan hacer, digamos así, de práctica, pueden ponerse a escribir discursos de cualquier cosa, así como hicimos en la dinámica, que lo hicimos a partir de una noticia, pero también pueden hablar de por qué les gusta el frío o por qué les gusta el calor y hacer un discurso con eso y pensar del discurso que acaban de hacer, qué pregunta le pueden hacer,
si pueden practicar entre varios es mejor, o sea, siempre es mejor hacerle una pregunta al discurso del otro. Pero si se quieren preparar solos, solas, pueden hacer eso de escribir algo y pensar preguntas, porque cuando lo escribimos no pensamos que nos pueden preguntar normalmente. Entonces, después cuando sí tengan su discurso del modelo, pueden decir, a ver, ¿qué me preguntaría yo si esto lo estuviera diciendo otro? ¿Y qué respondería a esas preguntas que se me ocurren? O sea, todo eso es algo que pensamos que es automático y no, nos lleva un rato de creatividad ahí, de decir, uy, ¿qué digo acá? No, justo cuando vos decías de por ahí preparar discursos y para practicar y todo, también está bueno cuando uno lo escribe, leerlo varias veces, ver por ahí si repitió palabras y después practicar. Al principio obviamente vas a repetir palabras, es más, ahora actualmente te hago un discurso así rápido y sigo repitiendo palabras porque nadie es perfecto, pero se van a dar cuenta que de tanto hacer, tantos discursos, por ahí tantos modelos en mi caso, uno se va acostumbrando y ya automáticamente ya no las repite, automáticamente es más conciso con la idea que quiere ir, y yo creo que son todas cosas que dan la práctica y que tampoco son menester para que salga bien el discurso o el modelo. Ya con el simple hecho de animarse a algo nuevo, de tratar algo nuevo, ya es... No, hay que tratar de perderle el miedo a hacer preguntas, también perderle el miedo a responder preguntas, porque sí, te va a pasar que no sabes lo que te está por preguntar, entonces estás ahí como, bueno, a ver, ¿qué me pregunto? A ver si sé la respuesta, a ver si tengo la respuesta, no sé la respuesta. Una estrategia es esto que acaba de decir Rocío, que es, si de verdad no tenés idea de lo que te están diciendo, si no sabés y no se te ocurre nada y estás en blanco, para que no te pase de quedarte adelante de la cámara así, entrando en pánico 30 segundos, podés decir, no me alcanza el tiempo para responderlo en esta interpelación, lo puedo profundizar después en el debate informal, que el debate informal es cuando hablamos libremente, ¿no? O sea, que en modalidad para algo. Sí, yo le quería decir que más allá de que van a ser todos chicos de la misma edad y todos adolescentes, es importante siempre tener en cuenta las formas y acordarse que estamos en un modelo de Naciones Unidas, entonces no puedo hacer interpelaciones por ahí muy al aire como si fuéramos amigos en un bar. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, y que por ahí al principio a uno le asusta porque ve que alguien dice palabras que nunca en tu vida escuchaste y después te das cuenta que son totalmente sinónimas a las que uno siempre dice, pero por ahí más formales. Entonces, que la importancia de las formas, pero que tampoco se sientan intimidados por tal cosa, porque la verdad que no es la muerte de nadie y no es terrible. Que esto es así. Hay cosas que las van a aprender realmente ese día, y las van a aprender a aplicar de a poco, y muchos empiezan a entender que es un modelo al final del modelo, o sea, porque ya lo vivenciaron. Y ya después es como que te queda el hype o las ganas de seguir participando al año siguiente, y ya después estás preguntando, bueno, ¿cuándo es el próximo? O cuando te revelan los tópicos, vos ya estás como, no, genial, ya necesito empezar a investigar sobre este tema. Y nada, esto es un crecimiento constante. Yo, la primera vez que fui un modelo, dije un montón de cosas mal. Y la segunda vez que fui un modelo dije menos cosas mal. La tercera vez ya dije muchas cosas bien. Y así, es una constante, ¿no? Como todo en la vida, no puedes hacerlo bien de entrada. No te vas a no equivocar. Y es reírse también de las equivocaciones. Yo después, en otros modelos, tipo, eran anécdotas. Después te juntas con la gente que está participando en una charla o en un Zoom o lo que sea, y se ponen a charlar de las anécdotas y es lo más divertido, porque uno está ahí y se equivoca y es como, nada, reírse de las equivocaciones y aprender de ellas es lo bueno. O sea, yo siempre voy a recordar que mi primer modelo de Naciones Unidas sobre, nada, que fue también en el MONUNC, que fue cuando estábamos tratando una problemática que refería a todo lo que era ecología. Yo había dicho como que Austria tenía minerías a cielo abierto y que eso era muy bueno, y es horrible. Y yo lo dije con tanta energía y confianza que al final, cuando bajé en su momento de negociaciones, una de las delegadas se me acercó y dijo, no, pero vos sabés que las minerías de cielo abierto son las que más contaminan, ¿no? Y yo como, no te la puedo creer. Y lo dije ahí frente a todos y como, bueno, ya está. Y es también la diversión de eso, ¿viste? De reírte del error y recordarlo como un punto de aprendizaje. O sea, un punto donde necesitas para poder decir, bueno, aprendí.